Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Economía y Política, Política y Economía. Acompaña como siempre Alexander Guerrero, profesor, doctor en Economía, y vamos hoy a hablar de un tema muy importante que tiene ahí unos ciertos bemoles que debemos entender. El gobierno acaba de pagar eh, bonos de la deuda soberana por 1.543 millones de dólares en momentos en que los anaqueles de los supermercados están vacíos, en momentos en que las farmacias no tienen remedio, en momentos en que los hospitales no pueden atender a la población venezolana. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es atender a los capitales extranjeros o la prioridad es atender al venezolano. Problema de economía Sí, política y de política económica. sí, Profesor. el problema que estamos es muy sencillo, a ponérselo a la gente, digamos, en tres palabras. El ingreso en dólares en divisas por petróleo tiende a cero. El nivel de reservas internacionales es mínimo, no alcanza. Y las importaciones, que es cerca del 60% de los alimentos que el venezolano consume, están a un punto, el nivel de satisfacción de esa demanda de importaciones es más o menos similar al tamaño de la deuda que hay que pagar durante todo el año. Sí, Eh, por ejemplo, del oro monetario que está en bóvedas del Banco Central, en teoría, es, todo ese oro paga todo el servicio de la deuda en el año 2016 o paga las importaciones. Estamos ya desde hace más o menos año y medio en una economía, un país en el cual si tú pagas la deuda no importas alimentos sí. ni medicinas. O si tú importas eso, pues no paga la deuda. Y es obvio que el gobierno ha preferido pagar la deuda para no entrar en default, eh, pero, pero hace todo lo contrario que debiera haber hecho como para ir a remediar ambas situaciones, no caer en default, tener como pagar la deuda y al mismo tiempo atender la demanda de divisas en el mercado de lo que la gente se demanda para poder producir los bienes, digamos, de primera necesidad o esenciales de la dieta del venezolano, de la canasta básica o de la canasta alimentaria. Es decir, el gobierno no toma las medidas para ir allá, que ya habíamos dicho que no nos queda otro camino que pedirle al Fondo Monetario Internacional una asistencia financiera que para mí es un bailout, un rescate financiero, Ujú, que pudiera estar en el orden de los 50, 60 mil millones de dólares y en un programa de 3, 4 a 5 años, sí. que restablecería a Los los mercados, equilibrios. restablecería los equilibrios, haría posible que la demanda de divisas se recupere, porque va a haber préstamos directamente al Banco Central que va a dar el FMI o que daría el FMI para poder atender la demanda. Entraríamos entonces a una centrífuga de confianza y los venezolanos ayudarían con sus ahorros a traerlos a Venezuela y la economía se relanzaría en crecimiento, como ocurrió en el año 89 o como ocurrió en toda América Latina Y en el año a 96 través, también me en acuerdo. Venezuela, ¿no? Claro, y ahora qué ocurre, eso que es lo único que puede hacer, lo oyes tú y lo lees los ministros que dicen, vamos a recibir 5 mil millones de dólares en un préstamo, pero y segurito que es este año, dice el presidente del Banco Central, y el otro dice seguro, o sea, tú ves que el engaño a la ciudadanía es impresionante, no le van a prestar 5 mil millones nadie. Y si se lo prestan al 13%. No, y exacto, se lo prestan a tasas de intereses muy Leoninas, altas, de que es agiotista. complejo que alguien que exprese, pero si no hacen como los chinos, que te hipotecan el petróleo, te dan y te dicen, bueno, pero me vendes el petróleo y desembolsa una vez que el petróleo esté en el mar de China, Sí. que es lo que hace China. Entonces, al final, tú entras en una especie de sociedad de no, de no remedio de las cosas, y entonces viene el pago de la deuda y la gente ve que el gobierno paga. Y entonces, pero la gente siente que no hay leche, que no hay canasta alimentaria. Entonces comienza la gente a hacer el balance. Ah, sí paga la deuda, pero no tienes para vender las dólares para que la gente importe. Pero tú has notado que Es algún líder correcto. político levante esta bandera, porque es algo que me sorprende, ¿no? No, porque Eh,
Yo no creo, la impresión yo que tengo es que la oposición está totalmente, yo diría, absorbida por el problema de cómo salir de Maduro y, y cómo legislar y cómo hacer el trabajo bajo la espada de Damocles de la Sala Constitucional que va a decir que todo lo que ella haga es inconstitucional o está simplemente negado. Sí. Ese es el especie de síndrome que está la oposición operando en la Asamblea Nacional. Ujú. Y pudiésemos tener la oposición en tanto de que lo más importante no es lo urgente, o equivocar entre lo urgente y lo importante, porque ahí hay muchos grupos políticos y eventualmente hay intereses particulares de grupos, los naturales, en una sociedad democrática. No digamos que eso es normal, pero, pero es Hablando, obvio que hay cosas tan importantes que están pasando por medio de las piernas de todo el mundo, como exacto. es, primero, la ley de amnistía, que tiene algo en la cual se ha debido entrar de lleno para salir de eso muy rápido. Ujú. Tenemos a gente presa que no tiene que estar presa. Y después el problema económico no lo va a resolver la oposición en Te, la te- Asamblea te- Nacional, te voy a porque hacer esas una son decisiones de gobierno. pregunta, te voy a hacer una pregunta directa. Hay intereses, dijiste tú, hay intereses venezolanos que se benefician de este pago de la deuda por encima de importar Bueno, alimentos. lógico, porque es que lo que ocurre es que la opacidad de todas las finanzas públicas de Venezuela data del 2004 para acá. 11 años de opacidad y de cero transparencia. Y la corrupción ha sido de tamaños descomunales, el lavado de dinero, el narcotráfico, todo eso ha ensuciado las finanzas públicas venezolanas a tal punto que la presión que se siente en los mercados, en la banca internacional, la banca de inversión, en grupos de interés financiero, es que hay que pagar la deuda porque ahí están las inversiones de grupos que están alrededor del gobierno. Eso lo sabemos. Es más, sabemos los nombres y apellidos, no lo vamos a decir aquí, pero se sabe cómo es que está operando el mecanismo de las finanzas, los intereses de grupos, los testaferros, cómo es que las finanzas públicas venezolanas vienen operando desde el año 2004. Que hemos dicho Y el además pago y que se ascenso de la convierten deuda, en mecanismos de lavado de dinero, ¿no? pues lógico, y si es que PDVSA tiene casi 48 juicios, 48 investigaciones de lavado de dinero en el mundo, en Andorra, España, Por esta Francia, misma Inglaterra, mecánica. Italia, en los Estados Unidos. Hay investigaciones, es impresionante, ellos saben la cantidad de, de investigaciones que hay. Uno ve que sale una corporación petrolera militar y la gente le pregunta a uno, ¿será que van a acabar con PDVSA y van a crearla militar y van a transferir los Ahora, activos de PDVSA? La gente se piensa para esas cosas. terminar, Alexander, y disculpa la interrupción, para terminar, la gente tiende a pensar que el gobierno paga para que le vuelvan a prestar. Eso es un juego lógico. No, el gobierno paga y no le prestan. De hecho, te puedo decir con propiedad, en los últimos, en los últimos 3 años de Maduro, se han pagado aproximadamente 30.000 millones de dólares en deuda y no se ha recibido un dólar de préstamo. Venezuela paga toda su deuda y no le dan un dólar de préstamo, Porque, porque la capacidad de pago de Venezuela en el futuro está absolutamente atada a la recuperación de la industria petrolera y el Estado no tiene los fondos para recuperarla, solamente eso está en el mercado, tendrán que salir a privatizar, no solamente la cantidad de cachivaches y empresas que tiene el gobierno, la CBG, las una, grandes empresas venezolanas que han quebrado, todas, una la misma pregunta, IELCA, también PDVSA. una pregunta final que hay que contestar muy cortamente. ¿La gallina de los huevos de oro está muerta o quedó maltrecha? No, yo creo que se la comieron en un hervido. Se comieron la carne y lo que quedaba, los huesos, lo comieron en un hervido. Yo creo que ahí no hay vida, definitivamente. Qué Hay lamentable. petróleo, va a haber producción de petróleo, la única forma de que exista es que eso se privatice, no hay otra alternativa. Bueno, por cierto, no somos nosotros los que estamos llamando a la privatización de la industria petrolera. Es claramente una consecuencia de la forma disparatada, de la forma anárquica como se manejó el más grande ingreso petrolero de nuestra historia, que se dio entre 1999 y el año 2015. Bueno amigos, hasta una nueva entrega de su programa Política y Economía, Economía y Política. Estamos siempre vigilantes de la economía venezolana, de la maltrecha economía venezolana.